Buenas tardes, mi nombre es Fabián Gutiérrez, soy de la tecnología de instrumentación industrial. Hago parte de la ficha número 2773584. En el día de hoy vengo a hablarles del control de potencia. Eh, ¿Qué es el control de potencia? El control de potencia es una de las cuatro funciones que conforman la estructura de un automatismo. Su función básica consiste en establecer o interrumpir la alineación de los receptores siguiendo las órdenes de la unidad de proceso de datos, es decir, regula la cantidad de energía eléctrica que se consume en tiempo real. Dichas órdenes se elaboran a partir de la información procedente de los captadores. Funciones y constitución de los arrancadores. El seccionamiento. Para manipular las instalaciones o las máquinas y sus respectivos equipos eléctricos con total seguridad, es necesario disponer de medios que permitan aislar eléctricamente los circuitos de potencia y de control de la red de alimentación general. Eh, es decir, los arrancadores de motor, como lo vemos acá, son necesarios para el apagado y encendido de motores eléctricos. Al mismo tiempo sirven para la inversión y la protección contra subidas y bajadas de tensión. La corriente eléctrica es necesaria para producir torsión. Es inducida por inducción electromagnética de campo magnético. Por lo tanto, un motor de inducción no requiere una conmutación, aparte de su misma excitación. Esto porque pues tenemos aparatos específicos, seccionadores o interruptores seccionadores, funciones de seccionamiento integradas, aparatos con funciones múltiples. La protección. Todos los receptores pueden sufrir accidentes de origen eléctrico, sobretensión, caída de tensión, desequilibrio o ausencia de fases que provocan un aumento de la corriente absorbida. Por esto les comenté de que son necesarios los arrancadores de motor para el apagado y el encendido de motores eléctricos. El seccionamiento. El seccionador es un aparato mecánico de conexión que en posición abierta cumple las prescripciones especificadas para la función de seccionamiento. Consiste en aislar eléctricamente una instalación de su red de alimentación según los criterios de seguridad que establece la. Es decir, es un dispositivo de protección utilizado en combinación con los reconectadores para aislar automáticamente las secciones de red con falla. El interruptor y el interruptor seccionador. El interruptor es un aparato mecánico de conexión capaz de establecer, tolerar e interrumpir corrientes en un circuito en condiciones normales, incluidas las condiciones especificadas de sobrecarga durante el servicio. Es decir, los interruptores están diseñados para cortar corriente bajo cualquier carga, es decir, tienen dispositivos que permiten efectuar un corte rápido, extinguiendo en un tiempo muy reducido el arco eléctrico que resulte. En cambio, los seccionadores están diseñados para separar partes de líneas sin energía. Bueno, protección contra los cortocircuitos. Un cortocircuito es el contacto directo de dos puntos con potenciales eléctricos distintos. Como tal, pues en corriente alterna, en contacto entre fases y entre los dos polos o entre la masa y el polo aislado. Las causas pueden ser varias: cables rotos, flojos o pelados, bueno, etc.
Los fusibles proporcionan una protección fase a fase con un poder de corte muy elevado y un volumen reducido, es decir, un fusible es un dispositivo de protección autodestructivo basado en la fusión de una lámina metálica cuando la intensidad que circula por él sobrepasa sus características tiempo e intensidad. Los disyuntores magnéticos protegen los circuitos contra los cortocircuitos dentro de los límites de su poder de corte a través de disparadores magnéticos. Un disparador por fase. También protegen contra los contactos directos siguiendo las normas sobre el régimen de neutro para los esquemas TN o IT. Es decir, un disyuntor magnético o automático cuenta con un sistema que mide el nivel de corriente existente en cada momento y controla la apertura del interruptor cuando es necesario. Protección contra sobrecargas. Los fallos más habituales en las máquinas son las sobrecargas, que se manifiestan a través de un aumento de corriente absorbida por el motor y de ciertos efectos térmicos. Se entiende por sobrecarga un aumento de corriente que sobrepasa la corriente nominal. Los sistemas de protección que se utilizan para evitarlas son los fusibles, los interruptores, electromagnéticos y magnetotérmicos. Los relés con sondas de termistancia PTC. Este sistema de protección controla la temperatura real de elementos protegidos. Se compone de una o varias sondas de termistancias con coeficiente de temperatura positivo PTC. La resistencia de estos componentes estáticos aumenta bruscamente cuando la temperatura alcanza el umbral llamado temperatura nominal de funcionamiento TNF. Los términos PTC, coeficiente de temperatura positivo, son resistencias hechas de materiales semiconductores cuyo valor de resistencia aumenta considerablemente cuando la temperatura aumenta. Los relés electromagnéticos de máxima corriente. Los relés electromagnéticos de máxima corriente se utilizan para proteger las instalaciones sometidas a picos de corriente frecuentes, por ejemplo, arranques de motores de anillos en aparatos de elevación contra las sobrecargas importantes en los casos en los que a causa de arranque demasiado frecuentes, variaciones bruscas del par o riesgo resulta imposible utilizar relés térmicos de bilaminas. Es decir, un relé electromagnético es un dispositivo de conmutación que utiliza un imán para encender o apagar un interruptor. Protección de motores de arranque prolongado. Para proteger los motores de arranque prolongado contra la sobrecarga es preferible utilizar relés de bilaminas de clase 20 o 30. Pero en caso de que esta protección resulte imposible, por ejemplo, cuando la duración del arranque rebasa los límites que determina la norma sobre la clase de disparo, la protección deberá realizarse mediante un relé con sondas de termistancias. La protección de arranque prolongado del motor compara el valor de la corriente media del motor con el valor de ajuste del umbral de disparo de protección. Relés de control y medida. Estos son dispositivos electrónicos que controlan parámetros concretos de la alineación del accionador. Los relés de control y medida específicos constituyen una solución que se adapta exactamente a la necesidad concreta. Asociación de aparatos, la coordinación. Las cuatro funciones básicas de arrancadores: seccionamiento, protección contra los cortacircuitos, protección contra las sobrecargas y conmutación.
Componentes modulares. Los componentes modulares integran una extensa familia de productos destinados principalmente a los automatismos para naves y edificios, almacenes, grandes superficies comerciales, naves agrícolas, edificios de oficina, naves industriales, etc. Se utilizan para la puesta en servicio, el ajuste y la optimización del funcionamiento de todos los aparatos eléctricos. Los componentes modulares están diseñados para usarse de forma independiente o como parte de un todo integrado. Eso fue todo, muchas gracias.